Bueno, ahí volvimos. Bien, ahí le pongo unas imágenes para redondear lo que vimos recién. Yo los quiero convencer de que se hace todo mal, y es difícil porque es lo que se hizo toda la vida y lo que se va a seguir haciendo, entonces es muy difícil. Estoy en una cruzada que me parece que no tiene sentido y lo más probable es que me termine crucificando, pero bueno. Bueno, como para convencerme, o sea, convencerme a mí mismo, autoconvencerme de que no estoy siguiendo un razonamiento errado, me tomé la molestia, ahora en cuarentena, los transporte público de pasajeros no está funcionando, entonces tengo cerca de casa una parada de colectivos a mi disposición, y me tomé la molestia, ese sujeto andrajoso que está ahí soy yo, me tomé la molestia de medir la altura de un micro, y mide 3,20 metros, ¿sí? Entonces, yo creo que sería muy lógico que un árbol empezara a extender su copa por encima de los 3,20 metros, ¿verdad? Porque si no se la choca un colectivo. Al menos en las arterias donde circulen colectivos, ¿verdad? Entonces me fui a la avenida de ingreso, o una de las avenidas de ingreso acá a Tandil, ¿sí? Y me fui al lado de la parada de un colectivo. Yo todo esto quiero que sepan que no lo hago porque quiero que ustedes aprendan mejor y tengan buen material. Lo hago de malo, nada más. ¿Sí? Eso quiero reconocerlo. Entonces me fui al lado de una parada, un colectivo, donde el año pasado se plantó un árbol destinado al arbolado público urbano, el cual ya vemos que ha sido podado en vivero para formar artificialmente una copa al lado de una parada de colectivo, que no olvidemos que tiene 3,20 metros el colectivo, y lo medí y tiene 1,75 m la bifurcación. O sea, está casi a la mitad de la altura de lo que mide el colectivo. ¿Ven el corte espantoso para formar una horqueta espantosa? Eso sí, el corte Avicel, ¿eh? Guarda, el corte Avicel no sea cosa que hagamos lío, ¿sí? Entonces, me pongo a mirar qué pasa en las calles. Fíjense cómo el transporte público ha modelado el arbolado urbano público de acuerdo a la altura del colectivo. No tiene sentido ir en contra de eso, porque el colectivo no pasa sino por debajo. Entonces el colectivo termina haciendo el trabajo que debería ser parques y paseos. ¿Para qué compran un arbolito cuya bifurcación, su copa está siendo artificialmente formada a 1,75 m si el colectivo tiene 3,20 metros? Si alguien me puede responder esa pregunta en el transcurso de la semana, se lo agradecería porque me está mortificando esto. Realmente me hace pasar mal. ¿Por qué este árbol no fue producido en un vivero municipal de acuerdo a las necesidades del arbolado urbano? ¿Por qué tienen que comprar esto en un vivero comercial? A mí me respondió un funcionario, porque me tomo la molestia de ir a las reuniones del Consejo del Arbolado Urbano, porque si no, no estaría hablando por ahí sin saber. Me tomo las molestias de ir ahí, me tomo la molestia de hacer acotaciones que jamás son volcadas en actas, o sea que voy como de gusto. Y me han dicho, porque es muy caro, no conviene, me dijeron. Y ese funcionario no conoce el rol del Estado. El Estado no tiene que ser eficiente, el Estado tiene que ser eficaz, porque con ese razonamiento, ¿cuánto se pierde por incendios al año en Tandil? Vamos a poner 100 pesos. ¿Cuánto cuesta mantener un cuartel de bomberos? 200 pesos. Entonces se remoló y que se quemen por 100 pesos porque cuesta el doble mantener un cuartel de bomberos. ¿Cuánto cuesta tener una escuela abierta? O sea, no podemos ni discutir eso. Realmente que diga eso un funcionario y no tener que comérsela sin mandarlos a freír churros es difícil. Siguiendo con esto, ven por ejemplo acá hay un fresno y ya un colectivo de estos intentó buscar refugio. Todos nos damos cuenta que la bifurcación, las primeras ramificaciones están a una altura inconveniente. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta rama, ahora cuando el colectivo salga, se va a flexionar y el colectivo va a pasar. Pero cuando esta rama sea muy gruesa, le va a arrancar el espejo, el chofer va a protestar y van a venir con una motosierra a cortar una rama muy gruesa. Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa? Acá plantaron un ligustro áureo
donde tiene una profusa ramificación totalmente artificial, ¿ven? Eso se hizo en base a podas y podas y podas, formando una especie de arbusto en la punta de un palito, qué sé yo qué es esto. ¿Y qué va a pasar con esto? Adivinen qué va a pasar con esto. Va a pasar esto, que a los años se va a convertir en esto, y esto va a molestar, y van a terminar acá haciéndole estas cosas, ¿ven? Todo ese tipo de heridas, mutilaciones, ya estamos viendo acá, esperen a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ven ahí como ya la madera se va corrompiendo de a poquito, ¿sí? Depende de la especie, tardará más o menos. Pero creo que estamos convencidos que esto no es lo que se está haciendo mal, todo esto, absolutamente mal, muy mal. Y que a uno le respondan que no conviene hacer los árboles en la municipalidad porque es antieconómico, la verdad que yo no lo puedo creer realmente. Pero, otra vez, acá va a parar un colectivo que mide 3,20 m cuando la copa está a 1,75 m. Bueno, quería hacer ese descargo, perdónenme la efusividad, pero Cecilia, ¿cuál es el motivo por el cual todos los viveros hacen ese tipo de poda, digamos, de la parte apical del árbol? Porque yo lo veo muy seguido acá también. En el barrio donde vivo yo, todos caen del mismo modo. Son todos iguales. Ahora me los puse a observar, antes no lo observaba eso. y otra vez volvemos a lo mismo. Antes eras más feliz, ahora vas a vivir, ahora vas a ser un poco menos feliz cada que veas eso. Porque es para que entre por el ojo, es con un sentido netamente ornamental eso. Tener esa cosa toda ramificada a una altura artificial en un parque, en un jardín, vaya y pase, pero en el arbolado público es una locura. Eh, qué sé yo, no sé, sería como criar un animal con tal fin y ponerlo a hacer otra cosa después. Son para fines distintos, pero va a parar todo ahí. Es como la poda. Se podan los meses sin R con cuarto menguante porque esa poda se hace en los frutales para promover la renovación de madera. Y eso después se traslada a todo, a todo, a todo, a todo. Es lamentable, pero es así. Lo que pasa es que en los viveros de producción se plantan mucha cantidad de arbolitos, la mayor cantidad posible por unidad de superficie. Entonces crecen como una especie de varita y se los poda ahí al 1,75 m, 1,80 m, para formar artificialmente una copa, para que en el menor tiempo posible enmaceten o saquen en terrón algo parecido a un arbolito. Que cuando uno va un sábado a la tarde al vivero a comprar una planta para poner en su casa, cierra con los parámetros que nos inculcaron desde la escuela de chiquititos, que el arbolito es un palito con una pelotita arriba, o no. O alguna vez dibujamos un árbol con sus ramificaciones, las ramas insertas en tal o cual ángulo. Es una especie de chupetín gigante. Eso es siempre lo que hemos visto y nos enseñaron que era así. Bien, pero esperen que volvemos para atrás porque si no ya me enloquezco. Tengo Lo que pasa es que pasar unos videos va a ser va a ser una porquería, pero ese ciruelo que vimos, que tenemos en nuestro huerto, yo hice un videito antes y después de podarlo, pero la verdad que va a ser medio imposible. Vamos a hacer la prueba, a ver si lo podemos ver de alguna manera. Yo les voy a ir pasando el videito este sin sonido y lo voy a, como yo sé que lo ven horrible el video, lo voy a ir pausando en los momentos de cierto interés. Tengan paciencia, por favor. Bueno, ahí están viendo un montón de producciones en una zona baja del árbol. Todas estas ramitas que están acá, cualquiera las eliminaría porque estéticamente no están bien, pero estas se dejan exprofeso para demostrar cómo con la llegada de la luz solar se llena de yemas productivas una zona que naturalmente no lo sería. Pero esperen que les quiero mostrar ahora. Ven ahí, es todo madera, lo que llamamos madera estéril. Acá no tenemos prácticamente producciones porque no hay luz, nada más que por eso. Y esperen que ahora lo pauso.
Bueno, ahí está, ahí se está intentando tomar desde el centro del árbol hacia el cénit, hacia arriba, a pesar que esto todos los años lo podamos un poco para ver en las prácticas, ven que ya se ve un entrecruzamiento de ramas acá, como hoy planteaba Karina, creo que era. Ahora se ve una ramita insignificante, pero piensen que esto se va a llenar de hojitas y a su vez van a brotar ramitas de esto que estamos viendo, generando una sombra importante, ¿sí? Hacia adentro. Así podemos, un segundito más. ¿Ven? Bueno, ahí, digamos, ahí por donde va moviéndose el cursor serían los límites del vaso y nosotros deberíamos dejar esta zona despejada para que entre luz hasta la base del vaso, usando B corta y B larga, para lograr tener producciones ahí abajo. Ven que acá, con el correr de los años y el sombreo, casi que desaparecieron, ¿sí? Yo no sé si sirve esto o están padeciendo. Todas estas ramitas que están viendo acá son producciones que aparecieron el año pasado gracias a la eliminación de unas ramas de por acá arriba que permitieron la llegada de luz. Entonces, lo que hablábamos hoy con el ciruelo alto que planteaba Karina, el año pasado se eliminaron algunas ramas de por acá arriba y eso favoreció la aparición de estas ramas. A la vez que cuando la planta quiso ocupar ese lugar, ¿sí?, que dejó la rama que eliminamos, se podó en verde también en el verano para permitir que siga llegando luz y que estas producciones no se debilitaran y murieran, sino que se afianzaran en el lugar. Ahí está, ¿ven lo que se cortó? ¿Sí? Pero se cortó esta rama que iba hacia el centro del vaso, mientras que se dejó la otra, la que va para acá arriba, para tener ciruelas el año pasado. Ahora, como la luz que hicimos llegar acá abajo, en una planta joven, logró estimular la brotación de yemas que estaban dormidas por acá, y después en el verano mantuvimos esa zona iluminada con podas en verde, o sea, cuando una rama quería invadir ese espacio que habíamos dejado, la eliminábamos, hicimos que estas ramitas nuevas que aparecieran se afianzaran y se convirtieran en... ¿Qué producción es esta? A ver, escucho ofertas. Un ramo mixto con yemas de flor. Un ramo mixto, muy bien, porque en cada nudo hay yemas de flor y de madera, un ramo mixto. Entonces nosotros en un año eliminamos parte de lo que sombreaba, dejamos la otra parte para tener ciruelas, a la vez que hicimos aparecer un ramo mixto que este año va a florecer y nos va a dar producción de ciruelas mucho más abajo de lo que estaba dando este arbolito, ¿sí? Pero fíjense que en ningún momento hicimos el corte transversal como les mostré en las primeras imágenes que habíamos visto hoy. Entonces es un trabajito de a poco, que de acuerdo a la magnitud del árbol llevará 1, 2, 3, 4 años, pero lo vamos a lograr. A ver si... Bueno, ahora ya se me traba hasta el video acá. Ven, acá se eliminó, enfrente de esa, otra rama de importancia que iba hacia el centro del vaso, y otra vez aparecieron brotes, pero fíjense la magnitud de la herida que queda, ¿sí? Es importante. Y ahora, si me tienen paciencia, vamos a ver si podemos cambiar de videíto para uno después de la poda. Una consulta te puedo hacer Sí. de ese árbol. En el caso que aparezca un chupón en ese ciruelo, que es, o sea, que no está en una espaldera, digamos. ¿Espaldera se llama? Sí. Bien. En ese caso, ¿conviene a ese chupón podarlo o inclinarlo, hacerlo horizontal mediante ortopedia? Sí, mirá, los chupones deberían aparecer en el caso que hiciéramos esa poda tipo municipal, o sea, cortando transversalmente el árbol. Ahí lo más probable es que aparecieran chupones. Pero vos fíjate que nosotros eliminamos una de las ramas en una bifurcación y la otra quedó.
Entonces sería raro que aparezca un chupón. Si apareciera, lo ideal sería justamente inclinarlo, hacerlo ortopedia, ¿sí? Eso sería lo ideal. Y conducirlo hacia el lugar que a nosotros nos interese. Por supuesto que esto lo podemos hacer en 1, 2, 3 plantas. En una plantación sería prácticamente imposible, ¿sí? Es un trabajo muy, muy artesanal. A ver si ahora les puedo mostrar cómo quedó después de la poda. Ahí va, a ver. Y yo lo voy a detener donde se ve otra vez el interior. Pero bueno, ven que acá hay un montón de ramitas aparentemente débiles, que la bibliografía nos dice que hay que eliminar las ramas débiles. Esta ramita es débil porque se estaba quedando sin luz. Ahora, si nosotros le hacemos llegar luz acá, vamos a tener la producción a 80 centímetros del piso. A ver ahí está. ¿Ven cómo quedó ahora el interior? ¿Sí? ¿Se alcanza a apreciar la diferencia con el anterior? El interior quedó bien despejado, ¿sí? Para que llegue luz ahí abajo. ¿Esa poda que se ve en altura es para mantener la altura de la planta? Y exactamente, porque van a pasar dos cosas. Esta planta es una planta joven, pero a medida que van pasando los años se va envejeciendo la planta. Entonces, cada vez los procesos reproductivos van avanzando sobre los vegetativos hasta que esta planta, tarde o temprano, se va a convertir en algo parecido al ciruelo que está en la entrada de casa, que es solo flores, no da una ramita de madera ni a palos, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos eso, vamos a llegar a una planta madura, donde esos brotes exagerados, exceso de vigor, no lo vamos a ver más, pero le vamos a haber dado un tamaño razonable. No sé si se entiende más o menos el concepto. Y si no mejora, si los tengo a todo el año que viene, supuestamente en un curso presencial. Pero ven que a pesar de que no se hacen las cosas perfectas acá, tenemos todavía un montón de producciones fértiles acá abajo, ¿sí? Que las vamos a ir rescatando año a año. Sí, bueno, no quiero enloquecerlos más con esto porque es imposible. Imagino el esfuerzo que están haciendo ustedes para tratar de ver un video, si se le puede decir video a eso. Pero se entiende más o menos el concepto, ¿sí? Le acabo de decir que los videos son una porquería, pero les quiero pasar uno de cómo eliminar una rama cuando no queda otra que cortar una rama más gruesa de lo que debería ser, ¿sí? Pero muchas veces les va a pasar esto. Yo sé que muchos de ustedes trabajan esto, se dedican a esto, y la verdad que lo hacen lo mejor posible y cada vez mejor, se van profesionalizando, y una de las cosas que les va a pasar es que van a tener que eliminar una rama que no fue eliminada oportunamente, entonces se van a encontrar con un diámetro que al cortarla podemos llegar a hacer un daño a veces irreparable. Entonces esperen que les paso este videito, que es muy cortito, por lo menos que quede, después lo repetimos el próximo encuentro, pero para que quede. Esto es una ramita de un Acer negundo. Es un árbol, para mi gusto, excelente para vereda. Excelente. Sin embargo, no lo recomiendan, es que yo le he dicho 1000 veces, porque dicen que se enferma. Se enferma justamente porque lo podan mal, ni más ni menos. Esa rama que estoy tomando ahí, vamos a imaginar que fuera de un diámetro mayor, ¿sí? Que es la famosa rama que no se podó en su momento y ahora el colectivo se la choca. Entonces vamos a mostrar cómo se debe eliminar una rama con una técnica de 3 cortes para evitar desgarramientos que podrían llegar a arrancar, a llevarse parte de la corteza, generando una herida muchísimo más grande que la de la propia poda, ¿sí? Ahí vamos a ver. Esperen que lo adelanto un poquitito. Pero bien, lo primero que hay que hacer es un corte. Nosotros vamos a terminar eliminando la rama, a ver si ven ahí el cursor.
Qué lento que es esto. Pero bueno, vamos a terminar, o la idea es eliminar la rama por su inserción. No sé si alcanzan a ver el collar ahí, que se ve como una arruga. ¿Sí? Nosotros vamos a cortar ahí el corte definitivo. Pero mientras tanto, vamos a hacer unos cortes para evitar que cuando la rama se caiga, arranque toda la corteza hacia abajo. ¿Sí? Así podemos volver para atrás porque va a los saltos del video, que me da una bronca esto. A ver si podemos acomodarlo, a ver. Imagínense que eso es una motosierra, ¿sí? ¿Ven lo que ocurre? Ahí está, a ver, ahí están viendo la misma imagen. Si uno empieza a cortar directamente desde arriba, cuando la rama libere tensión, va a producir una rajadura que va a parar donde quiera parar esto, ¿sí? Entonces probablemente termine arrancando la corteza de la parte del árbol que nosotros pretendamos conservar. ¿Sí? A ver, se ve claramente lo que sucede. Esto lo van a ver siempre en poda de grandes ramas, que el árbol termina todo destruido. Ven, ahí con la punta del serrucho va marcando que el desgarro de la corteza puede llegar mucho más allá del propio corte. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que estamos tratando de transmitir con este video horroroso? Bien, entonces, para evitar eso, primero tenemos que hacer un corte así. Entonces, ahora imaginen que está la rama, ¿sí? Acá, la que corté. Imagínense que está la rama entera. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, un corte ahí para limitar el desgarro, ¿sí? Entonces, primero hacemos este corte, ahí. Eso va a hacer que cuando la rama empiece a caer y empiece a arrastrar la corteza, cuando llegue ese corte, va a limitar el desgarro de la corteza. Después sí, una vez que tenemos ese corte hecho, por adelante de él, empezamos a hacer el corte que va a eliminar la rama. Yo en el video le estoy haciendo fuerza a lo que quedó, a este muñoncito hacia abajo, simulando el peso que debería tener la rama, y vamos a tratar de congelarlo justo en el momento que se quiebra. A ver si puedo. Bueno, pasó de la... Pero ven, cuando quiso rajarse, llegó hasta el corte que habíamos hecho. E impedimos que siga lastimándose la planta. Ahora nos queda este pequeño toconcito que al no tener toda la rama por delante, no está haciendo ningún momento la fuerza acá, no está haciendo palanca. Entonces sí, yo lo puedo cortar ahora en este sentido, ¿sí? Acompañando esto, el collar de la rama, para terminar el corte que después debería cicatrizar de la mejor forma posible. Ahí lo tengo. ¿Ven? Ahora se nota más clarito. ¿Ven ahí que se ven todas esas arrugas? Bueno, nosotros debemos cortar por ahí, ¿sí? Ese sería el corte que hay que hacer. ¿Antes de las arrugas o en el medio de las arrugas? No, donde terminan las arrugas. A ver si puedo, ¿alcanzan a ver ahí donde se mueve el cursorcito? Ahí, ¿sí? Si uno lo hiciera tipo albanil, digamos, dejándolo tipo reboque, uno cortaría siguiendo el borde de la rama, y quedaría una herida enorme de grande, y nos llevaríamos gran parte del cambio que va a ser el responsable de la cicatrización posterior. En cambio, cortando justo ahí, justito ahí, esto se va a cerrar en el menor tiempo posible. A ver si podemos ver cómo termina esto más o menos.
La verdad que les agradezco la paciencia de ver este video así como en cuotas. Pero bueno, siempre nos quejamos. Uno dice, viajé a España, 14 horas de vuelo. Sí, pero hiciste 45.000 kilómetros, ¿viste? Siempre nos parece todo mal. Y ahora yo estoy en cualquier lugar y ustedes en cualquier otro, estamos transmitiendo. Bueno, ahí lo frené más o menos, no sé si se alcanza a ver por dónde va el corte. Ven que queda la arruga, queda del lado del árbol. Pero como esto no tiene peso prácticamente, me permite manejar el corte perfectamente sin que esto se desgarre, ¿sí? Ahí más o menos sería así, ¿ven? Quedan todas las arrugas ahí, ¿sí? Tal vez este corte debería haber llegado un poquitito más acá, ¿sí? Pero no mucho más, o sea, está bastante cerca de estar bien esto, ¿sí? A pesar que lo hice yo. Bien, si hubiésemos dejado más largo esto acá, este collar hubiese intentado cerrar la herida, pero se hubiese encontrado con este toconcito de madera y no hubiese podido. Si hubiésemos cortado más cerca de la planta, la herida que hubiésemos dejado hubiese sido muchísimo más grande, comprometiendo incluso gran parte del cambium que debería haber cerrado la herida. Tal vez este debería haber llegado hasta acá el corte, ¿sí? Se dan cuenta con un ángulo un poquitito más paralelo a la rama, pero prácticamente nada, ya sería una exquisitez eso. Bueno, ahí, a ver, ahí está, ahí se alcanza a ver. Bien, esta es una rama que se eliminó mediante esa técnica y ven todo el labio ese de cicatrización que está asomando, ¿sí? De la arruga que había acá. Y ahora ven esta que está acá, al lado, ya cerró completamente,